Bien, vamos a ver el return en funciones, que ya lo hemos visto, pero me faltó de profundizar un poquillo más, sobre todo en la parte del return, cuando no tiene valor. Si la función retorna porque el intérprete llegó al final, el valor de retorno es undefined. Por ejemplo, fíjate, function, vamos a ponerle función y vamos a ponerle let variable igual a 1. Luego variable la aumentamos en 1. Entonces hacemos un log de función. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo nos retorna undefined. Aquí es lo que te dije. Si la función retorna porque el intérprete llega al final, es decir, entra la función, lee todo esto, y llega al final hasta la última línea, hasta donde acaba la llave, pues el valor de retorno es undefined, como lo estamos viendo. Si la función retorna porque el intérprete ejecuta una sentencia de return, entonces el valor de retorno es el valor de la expresión que siga el return. Por ejemplo, aquí si nosotros ponemos return 1, vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo nos retorna 1. Entonces nosotros sabemos que en cuanto encuentra un return, una función, pues inmediatamente sale el código. Quiere decir que todo lo que venga después del return ya no se ejecuta. Fíjate cómo si le ponemos, dice, código inalcanzable detectado. Vamos a guardar, vamos a recargar. Y esto pasa. Entonces una función se termina cuando llega al final de cada sentencia o cuando encuentra un return. En cuanto encuentra el return, todo lo que venga después de esa función ya no se va a ejecutar. Entonces una función llega al final o se ejecuta, termina su ejecución hasta que terminan las llaves o hasta que encuentra un return. Entonces, si el return no tiene ningún valor, pues también va a retornar undefined. Por ejemplo, fíjate, imagínate que tiene el return y imagínate que tiene el return y pues ya todo lo demás no se va a ejecutar, ya lo sabemos. No se ejecuta. Pero cuando se encuentra un return sin ningún valor, sin ninguna expresión como aquí, simplemente el return, pues va a retornar undefined. Vamos a guardar y fíjate cómo nos retorna undefined. Entonces el return, en cuanto lo encuentra, termina la ejecución de la función y si no tiene valor, pues ya vimos cómo nos está retornando undefined. Pero pues lo más normal es que tenga un valor, casi por lo regular. Sin embargo, eso es lo que te quería mencionar en este video. Bien, como yo te dije, déjame, me copio el comentario que tengo por aquí. Ha llegado el momento de dejar de ser unos bebés en JavaScript y comportarnos como unos senior, al menos aquí en JavaScript. Vamos a empezar ahora sí ya finalmente a dominar lo que es el contexto this, que a muchos les duele mucho la cabeza con el contexto this aquí en JavaScript, porque tiene ciertos comportamientos diferentes a otros lenguajes de programación tradicionales. Pero aquí en este curso vamos a aprender el contexto this sí o sí. Los desarrolladores de React metieron los hooks debido a que muchos se quejaban de que no entendían el contexto this. Y la verdad el contexto this en JavaScript a mí también se me complicó en los primeros inicios, pero es porque en muchos cursos y en muchos sitios de internet no te dan la información ahora sí que bien explicada, bien depurada y se hace muy difícil de entender. Pero aquí conmigo lo vas a entender porque lo vas a entender. Entonces vamos a dejar de ser unos bebés y vamos a convertirnos en unos senior. Entonces, como yo te dije en anteriores videos, se pueden ejecutar las funciones de 5 formas. Se pueden ejecutar como funciones, como métodos, como constructores que ya vimos. Estas 3 ya las vimos. Indirectamente o también implícitamente, como se le conoce, a través de sus métodos apply, call y bind. Aquí me faltó apply, call y bind. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Y call. Y implícito, vamos a ver que bind es como tal otra cosa más peculiar. Y está la forma implícita a través de características del lenguaje JavaScript que no aparecen como invocaciones de funciones normales. Si te fijas, todas estas formas
las formas en las cuales se pueden ejecutar una función. Si te fijas, estas 5 formas tienen relación con lo que ya te estoy dando aquí acerca del contexto this. Vimos que el contexto this se comporta de una forma en el modo implícito, de otra forma en el modo explícito, de otra forma en el modo constructor y de otra forma en las arrow function y otra forma en el modo DOM event handler y otra forma aquí cuando no se invocan de estas 3 formas. Entonces, ¿qué crees? Vamos a ver primero esta, que es la más difícil de entender aquí en JavaScript. Fíjate muy bien lo que dice. La 4. Si tú dominas esta, la 4, por eso yo la palomeé y la puse en círculo naranja, dice, cuando la palabra clave this no se resuelve con ninguna de las 3 vinculaciones anteriores, es decir, no se vincula ni en el modo implícito, ni en el modo explícito, ni en el modo constructor, implícita, explícita o con new, entonces this se vincula al objeto global window. Si esto pasa en el modo estricto de JavaScript, this será undefined en vez del objeto global. Entonces, si nosotros dominamos esta 4ª forma, que dice que si no pasa ni esto, ni esto, ni esto, pues se va a vincular al objeto global window o a undefined en modo estricto. Y esta forma 4ª, déjame la abro con Paint. Esta 4ª forma va de la mano con una de las formas con las que se pueden ejecutar las funciones. Vemos cómo las funciones se pueden ejecutar como funciones. Entonces, esta forma, la primera forma es la primera que vamos a ver y a la que muchos se les complica. Como funciones, va de la mano con esta 4ª forma. Quiere decir que cuando tú invocas una función, ahora sí que como función, valga la redundancia, este va a ser el comportamiento. Si tú entiendes esto, habrás dominado el contexto this. Entonces vamos a dejarlo aquí porque ya se está alargando el video y en el próximo video vamos a dominar finalmente el contexto this. Bendiciones.